Bueno, pero era el mes de los bacanes, con Gracias, Sendak y todo. Parece que ahí está Bueno, funcionando. aprovecho, ya que estamos hablando de los meses bacanes, aprovecho de contarles a todos que la Isa está de cumpleaños hoy día, así que después le vamos a cantar todos juntos. un feliz cumpleaños por Zoom. Muchas gracias. Claro, podríamos poner estos fondos virtuales de cumpleaños. Sí, con chai. guirnaldas, con chaya, serpentinas. Hola, Sonia. Mira, Listo, Valesca funcionó. nos dice que es nueva en estos ciclos. Oh, muchas Bienvenida, gracias. Valesca. Mira, Isa. Harto feliz cumpleaños y Solo feliz felicidades. cumpleaños, Isa. Muchas gracias. Va a estar muy saludable hoy día, ¿viste? Sí. Sagrada familia, qué bonito. Sí. Mira, con torta, otra torta además de la que te hizo el Teo. Maca, ¿cómo te va yendo? Porque estamos aquí ¿Listo? en pleno relleno. Sí. Así veía, Ahora ¿no? sí. Ya está listo. Ahí Sí, ya. ahora sí. Estamos Adelante. en live. Ya, vamos a empezar entonces, mientras se siguen integrando el resto de las personas, las seguimos admitiendo, pero vamos a comenzar, primero que todo, dándoles nuevamente las gracias y la bienvenida y agradecerles, por supuesto, por acompañarnos una vez más en estos miércoles de seminario Viva Leer, donde ya hemos recorrido varios temas, hemos pasado por varios ciclos, y en este cuarto ciclo ya estamos conversando acerca de conversación literaria y libros. La semana pasada estuvimos con Carolina Marín, que nos conversó acerca de las diferentes estrategias y las diferentes formas en que se puede realizar la animación lectora y los beneficios de realizar una animación lectora con los niños, cuáles son los libros o las maneras que podrían resultar más adecuadas dependiendo del objetivo que perseguimos. Y hoy día estamos con David y con Isabel, que van a tener una conversación entre ellos y para todos nosotros, precisamente acerca de cómo llevar, cómo guiar y cómo iniciar y mantener además una buena conversación literaria. La idea es que una vez que podamos realizar la lectura de un cuento, de un libro, de una historia o una narración acerca de una historia, podamos posteriormente tener una conversación acerca de esta historia, pero una conversación que, como ya les hemos repetido en diversas ocasiones, que no sea una conversación orientada hacia una evaluación o hacia una comprobación de saber si el niño estuvo atento o no, porque no, la lectura no es para eso, no buscamos pillar a los niños, sino que buscamos que ellos encuentren en esa historia, en ese libro que les contamos, un sentido que les haga sentido a ellos en sus vidas, que puedan conectarlo con sus experiencias, que pueda ser una ventana para conocer distintas personas, distintas creencias, distintas formas de ver el mundo, de ver la vida. Y la idea es que esta conversación nos abra a estas oportunidades. Por lo tanto, hoy día vamos a, como les decía, a estar con David y con Isabel, que van a estar compartiendo estas diversas estrategias, herramientas, cómo generar preguntas, cómo establecer una conversación que sea provechosa tanto para nosotros como mediadores, como también para los niños. Les voy a volver a presentar a Isabel y a David para las personas que nos están acompañando por primera vez. Isabel es licenciada en Artes Visuales y profesora de enseñanza media, además de diplomada en fomento de lectura y libros infantiles y juveniles. Hace más de 10 años que trabaja en Fundación La Fuente, donde ha estado a cargo de distintos proyectos de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, comunitarias, bibliomóviles, guaguatecas. Ha pasado por toda la gama de proyectos que realizamos en la Fundación La Fuente, así que tiene una
amplia experiencia tanto en mediación como en fomento lector y en gestión de proyectos. Y por otro lado, David es licenciado en letras, es diplomado en edición, es profesor de lenguaje, es magíster en edición y también máster en libros y literatura para niños y jóvenes. Y trabajó varios años como profesor de aula, por lo tanto también tiene esa experiencia. Y hace 6 años ya que es parte del equipo de la Fundación La Fuente también, donde ha desarrollado proyectos principalmente de biblioteca escolar. Así es que también tiene mucha experiencia en mediación de la lectura. Los dejo con ambos. Les recuerdo que por favor no abran links que no vengan desde las personas del equipo de la Fundación, que es David, Isabel, Fundación La Fuente como anfitrión, desde mí, Carola Ojeda, y Astrid Elena, que somos las personas que les vamos a ir compartiendo distintos links. Los demás, por favor, no, si es que aparece alguno, no los abran para que nadie no tengamos problemas y no haya inconvenientes con la transmisión. Y por último, les pedimos, en caso de que nos falle un poquito la conexión, que puedan apagar sus cámaras para que no tengamos problemas con lo que nos va a compartir David e Isabel. Ya, chiquillos, no me alargo más. Adelante con la presentación. Muchas gracias, Carola. Y bueno, y gracias a todos por los 1000 saludos del chat. Sí, y gracias también por acompañarnos tanto tiempo ya. Carolina lo decía, desde julio estamos con estos seminarios y harto tiempo, pasamos del frío al calor intenso que ha hecho estos días, pero muy contentos de estar semana a semana compartiendo nuestros conocimientos sobre mediación lectora, literatura infantil y varias cosas en ese contexto. Hoy día les vamos a hablar sobre conversación literaria y la próxima semana también, o sea, en 2 semanas más vamos a seguir hablando de conversación literaria. Hoy día vamos a conversar, eso sí, de aspectos más teóricos, de los fundamentos de la conversación literaria, para en la siguiente sesión del miércoles 28 compartir, ¿cierto?, algunos aspectos más prácticos de la conversación literaria, de cómo hacer preguntas, de algunas recomendaciones de libros que son muy buenos también para la conversación, y también quizá algunos aspectos también como de resolver ciertas situaciones que se dan en la conversación literaria. Básicamente vamos a transmitir como todo lo que nos ha pasado en estos años que hemos hecho conversación literaria y lo que hemos ido aprendiendo. Claro, que es una de las cosas fundamentales quizás de la conversación, que más allá de que tengamos mucha teoría, que es como lo que vamos a ver hoy día, se basa mucho en la experiencia que uno tenga con las niñas y niños. Bueno, sí. Parte de la conversación literaria sí, habría que retomar quizás lo que hablaba Carolina Marín la semana pasada, y también lo que hemos dicho en varias otras sesiones de los seminarios anteriores, es que la conversación literaria es parte de un proceso más completo de mediación lectora, ¿ya? La semana pasada Carolina hablaba, por ejemplo, de la selección de libros, como, ¿cierto?, parte este proceso, como el inicio de este proceso de mediación lectora, y nosotros ahora queremos hablar, ¿cierto?, de la conversación como quizá el punto cúlmine de la mediación lectora, o sea, como el momento quizás más relevante de nuestro trabajo, de nuestra labor como mediador, ya, o sea, como ahí se concentra, se completa el rol que tenemos de mediadores de libros y de lectura. Claro, es la cristalización, es como la punta del iceberg de el fomento lector, la mediación lectora, la animación lectora, todo va convergiendo, y quizás es una de las herramientas más efectivas para realizar la mediación lectora, propiamente tal. Claro. Cuando nosotros en nuestros proyectos de biblioteca escolar, y ya acá hay gente que nos acompaña, ¿cierto?, como Luciano, Mirna y varios más,
siempre le hemos enfatizado como este proceso de animación lectora, que quizás es dividido en 3 etapas. La primera de selección, la segunda de la lectura en voz alta, de la animación lectora, ¿cierto? Que era una de las cosas que veíamos la semana pasada, y la tercera etapa ya, la de conversación. Entonces, cuando estamos mediando un libro o cuando estamos animando la lectura, no basta solo con compartir el libro y con animar a la lectura, sino que también es fundamental la parte posterior a esa lectura. Ya un poco también en la lógica escolar cuando se habla de prelectura o durante la lectura y después de la lectura. Y quizás es súper importante, David, explicar un poco el por qué nosotros establecemos esta etapa. Y es principalmente el por qué nos sustentamos en el eje de la lectura por placer. Y creemos que cuando algo te produce placer o para fomentar el placer de la lectura, es necesario que haya una mayor grado de involucración, que haya una apertura. Claro, y dentro de esa apertura, nosotros vemos la literatura como un acto social, ¿ya? Que sería fundamental, obviamente, para llegar a la conversación literaria. Por ejemplo, cuando vamos al cine, vamos a usar un recurso que ya hablamos de ello en otros ciclos del seminario, de la lectura como acto social, lo usamos tal cual. Y nos vamos a sustentar en Teresa Colomer, que en su libro Andar entre libros, ella pone un ejemplo muy bueno, que dice, cuando vamos al cine normalmente tratamos de ir como acompañados, y vamos acompañados para poder comentar la película, para decir qué nos pareció, o cuando vemos una película solo tratamos de buscar a alguien que nos complemente, y podamos establecer y tejer una conversación con ellos. Y dice también, ¿por qué no hacemos lo mismo con la lectura? Quizás ella le echa la culpa que eso, ahí converge el punto donde se disgrega la lectura del placer. O sea, cuando enseñamos eso, al no hacerlo, nos vamos alejando del placer, sino que lo asociamos más a lo instrumental. Claro, en muy pocas situaciones o ocasiones uno va obligado al cine. Si pensamos, recordamos cada uno, yo creo que nunca nadie ha ido en verdad al cine un poco obligado. Y claro, y en la lectura pareciera que ocurre eso, y por eso también, como dice Isabel, es tan dificultoso conversar después de qué nos pareció el libro. Y también siento con esta cita de Colomer, que es súper importante, que lo vamos a ver en algún momento, la importancia, ¿cierto?, de que cuando uno conversa sobre una película, uno puede partir diciendo me gustó o no me gustó. Y lo mismo ocurre en la conversación literaria. Uno podría partir diciendo, ¿sabéis que no me gustó este libro? No hay como que sacralizar, ¿cierto?, el relato o el poemario o lo que sea que uno haya leído para poder conversar sobre los temas que abordaba ese libro en específico. Parte de eso es la conversación. Bueno, una de las cosas importantes también que hemos pensado con Isabel, más allá de solo del acto social, ¿cierto?, de la lectura como un acto social, que sea una lectura grupal, colectiva, de intercambio de opiniones sobre lo leído, para nosotros es súper necesario, ¿cierto?, como mediadores de lectura, empezar a contextualizar la lectura literaria y la conversación, ¿ya? O sea, no ocupamos todos los espacios en el fondo, como cuando Isabel y Macarena hablaban en el seminario anterior sobre los clubes de lectura para literatura juvenil. O sea, ahí puede ser un espacio más informal. Nosotros ahora la conversación literaria la queremos quizás contextualizar más en el ámbito escolar, ¿ya? Y por eso también les queremos hablar un poco de
la teoría de Munita y Manresa, ¿cierto? Felipe Munita, que ya lo hemos nombrado varias veces también, que un gran amigo de la Fundación, partió, ¿cierto?, también como mediador de lectura en espacios escolares, por lo tanto tiene un gran conocimiento sobre la mediación literaria. Y bueno, ellos dicen, la discusión literaria se muestra como una estrategia idónea al permitir construir en comunidad el sentido de los textos leídos. Y allí aparece como un elemento relevante el mediador de lectura, quien es el encargado de gestionar la interacción y de guiar el proceso de aprendizaje de todos los participantes. Y acá vemos un aspecto fundamental quizás de la discusión literaria, de la conversación, en el ámbito escolar sobre todo, que es el rol del mediador. Y volvemos a lo que estábamos señalando hace 3 minutos atrás, ¿cierto?, de la importancia, ¿cierto?, de entender la conversación literaria como parte del proceso de mediación lectora, donde nosotros, ¿cierto?, los adultos que estamos acá participando de este seminario, somos todos mediadores y todos convivimos, ¿cierto?, con distintos tipos de lectores. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un rol fundamental para la conversación literaria, porque, tal como dice Munita y Manresa, vamos a ser los encargados de gestionar la interacción, es decir, que la gente participante, ¿cierto?, de la conversación literaria pueda ir, ¿cierto?, comentando lo que le parece el libro a partir de distintas preguntas, o qué sintió, o qué le pareció, o qué experiencia similar ha tenido, etc. Y obviamente, como estamos también en el ámbito escolar, también de guiar este proceso de aprendizaje, y quizá extendiéndolo, no sé si tú estás de acuerdo, no solamente en el proceso de aprendizaje, sino que también en un proceso mucho más amplio de lectura por placer, de disfrute, o de entender el aprendizaje no solamente como quizás se ha entendido muchas veces como la lectura para calificar o evaluar. Sí, yo creo que hay dos cosas súper importantes en esta cita, tal como tú dices, este rol del mediador desde una posición más afectiva, que en el fondo pueda como hacer participar y propiciar una conversación desde el placer. Y por otro lado, también esto de la comunidad. Muchas veces los niños leen un libro cuando hay un par que se los recomienda, o los jóvenes, pasa más todavía, como hablamos en el ciclo pasado. Entonces, crear espacios y propiciar espacios para que exista ese intercambio también es uno de los roles fundamentales que dicen Felipe Munita y la Mireya Manresa. Bien. Claro, y bueno, acá también aparece otra frase importante, que es construir en comunidad el sentido. Y eso también vamos a ir descubriendo un poco a lo largo de esta sesión, porque muchas veces en mi lectura personal, claro, descubro varias cosas, pienso, reflexiono sobre distintos aspectos del libro, pero la otra persona puede estar reflexionando de lo mismo o de otras cosas. Por lo tanto, ahí, en esa discusión, en ese compartir lo que uno reflexiona, se va construyendo de mejor manera el sentido del libro. ¿Ya? O sea, claro, se construye de forma más completa. En la conversación literaria podemos hablar de una relación sinérgica, porque efectivamente cada interpretación personal, al sumarse, nos puede hacer construir una interpretación colectiva que es mucho más rica que la que nosotros podemos llegar por nosotros mismos. Mira, acá Leti y Luciano, voy a comentar los dos comentarios que pusieron, que me parecen súper pertinentes en el rol del mediador. Leti dice: la conversación literaria es parte integral de un proceso sostenido de formación de lectores. Sí. Eso es fundamental. Eso, o sea, como somos mediadores, estamos formando lectores, y parte de ese proceso, ¿cierto?, sostenido en el tiempo, es la conversación literaria. Y Luciano también comenta: el mediador horizontal es vital. Y sí, pues también ya lo hemos dicho varias veces, obviamente uno siendo mediador, y sobre todo en la conversación literaria, uno como mediador, claro, va a ser un lector experto, pero también es un lector más. Entonces,
básicamente estamos compartiendo lecturas. Bueno, de lo concreto, ¿qué es una conversación literaria o post-lectura? Que acá también lo conversamos ayer con Isabel, que nos gusta mucho la palabra post-lectura por este prefijo post, que significa obviamente después de, pero también como a favor de o para, ¿cierto? Como, o sea, la conversación literaria está en beneficio de la lectura. Claro, bueno, y ahí tenemos que ampliar el concepto de lectura que tenemos. Bueno, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y tenemos, ¿cierto?, esta definición, ¿cierto?, muy concreta, muy específica de lo que sería una conversación literaria. Es el espacio que generamos para discutir sobre lo leído una vez terminada la lectura en voz alta, donde el mediador, a partir de preguntas motivadoras, genera conversación y por lo tanto comprensión de lo leído en distintas esferas, ya sean personales, referenciales, intertextuales, entre otras. ¿Ya? O sea, volvemos también a la semana anterior a todo este proceso de animación lectora que nos comentó, que nos compartió Carolina, y que ella terminó, de hecho su charla hablando, ¿cierto?, de la conversación literaria, obviamente dando ahí como el pase para la presentación de hoy. Pero es súper importante fijarse en ese proceso, que la conversación literaria viene después de la lectura en voz alta. O sea, la conversación literaria no se empieza a compartir la lectura, ya se empezó a compartir en la lectura en voz alta, ¿cierto? En ese proceso donde el mediador toma el libro y le comparte a un grupo de niños y niñas ese libro. Claro, es parte de este círculo virtuoso que podemos hablar de la mediación lectora. Bueno, y Humberto Eco, ¿cierto?, que creo que también hay que volver y leer y releer, ¿cierto?, varios de sus libros. Acá nosotros tomamos prestada esta cita también de otro texto que les vamos a compartir más adelante, que también nos pareció así muy pertinente para la conversación literaria, a pesar de que no se refiere explícitamente a la conversación literaria o a la conversación como lo estamos planteando nosotros. Dice, un texto se distingue de otros tipos de expresiones por su mayor complejidad. El motivo principal de esa complejidad es precisamente el hecho de que está plagado de elementos no dichos. Claro, y eso brechas entre lo dicho y lo no dicho es justamente lo que nos hace como lectores o lo que propicia una conversación, porque mientras más de estas brechas hay, más posibilidades de llenarlo de nuestra propia interpretación tenemos. Claro, y es un poco como el juego quizá entretenido, que finalmente uno lo hace como lector, quizás sin tener que conversar. Un buen texto literario siempre va a estar lleno de espacios, de vacíos, ¿cierto?, que uno como lector tiene que ir completando. En el fondo, acá lo divertido de este juego, finalmente, de la conversación literaria, es que todos esos elementos que nos están dichos, como se refiere Humberto Eco, los vamos completando entre todos. Claro. Claro, y a mí me gusta también el término que ocupan los españoles, como lo que hablaba Munita y Manresa, de discusión literaria. Nosotros usamos el conversación, pero ellos usan el discusión como un punto donde no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Eso me parece súper interesante. Sí, sí, que eso también hay que tener claro. Claro, nosotros hablamos de conversación, pero la idea es que sea discusión siempre. Claro, obviamente, como con los parámetros que uno tenga que fijar, ¿cierto? Estamos trabajando con niños, entonces obviamente hay ciertos límites que tienen que ver más con el respeto, con el escuchar al otro, ¿cierto? Con el aprender a decir y a escuchar, que también lo vamos a ver, pero que también es un espacio súper abierto, ¿cierto? Horizontal, como decía Luciano, para poder
no solamente conversar, sino que discutir, ¿cierto? De poder tener opiniones diversas. Sí. Bueno, me acabo de acordar del libro Conversaciones y Discusiones de Alejandro Magallanes, súper recomendado, que básicamente se trata un poco de eso, del valor de ver las cosas distintas. Sí, es un libro, bueno, lo podríamos mostrar quizás en la próxima sesión. La próxima semana, sí. Pero claro, es un libro así como que funciona con un elemento súper básico que tiene una ilustración, que finalmente son 2 ilustraciones en una. Entonces, como es que ve el ojo primero, un poco, claro. O sea, como que ¿qué estoy viendo yo? Y que tiene que ver también mucho con la interpretación, etc. Claro. Así que sí, guardémonos para la próxima semana. Claro. Los vamos a dejar como zanahoria, eso, para que vuelvan. Claro. Si vemos el tema de la conversación o discusión literaria, finalmente como en teoría literaria estamos hablando todo el rato de teoría de la recepción. ¿Ya? Por lo tanto, ahí obviamente hay que pensar que todos recibimos el texto de forma distinta, en el fondo. O sea, todos vamos a ver alguna cosa distinta, o quizás vamos a ver lo mismo, ¿cierto? Pero en eso está quizás como, para mí, como lo mágico de la discusión, o sea, o de la lectura, que cada persona pueda tener una lectura, una interpretación distinta. Claro. Y ahí volvemos a Eco. De ahí volvemos nuevamente a Eco. Sí. Pero bueno, no solo de Eco se trata esta ponencia, así que les vamos también a mostrar otros 3, o sea, dentro de la conversación literaria hay muchos enfoques. Nosotros elegimos 3 que los vamos a tratar de resumir. Los 3 se conectan en este tratar de coexplorar en conjunto el texto e ir descubriendo e ir compartiendo también las interpretaciones de cada uno para crear una interpretación más profunda del texto. Bueno, en primer lugar pusimos Dime, de Aidan Chambers, que yo creo que es uno de los precursores, podemos decir, de este enfoque. Él dice que no es un método, sino que, bueno, cada uno lo tiene que ir adaptando a sus propios contextos y personalidad. También está a Ellen Duthie, o Ellen Duthie, como le decimos acá en Chile, que propone un método basado en la filosofía visual, en la filosofía. Después lo vamos a ir andando en cada uno. Y pusimos también un tercer método que tiene más que ver con la conversación en el contexto escolar, que se llama método de interpretación colaborativa, que ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Claro, y que podría tener un precedente, ¿cierto?, esta teoría de Humberto Eco. Claro, y también en Dime, y los 3 básicamente apuntan a lo mismo, eso hay que dejarlo súper claro, pero son formas con distintas personalidades para abordar una conversación. Bueno, y quisimos partir con esta cita de Chambers. Sí. Aquí tenemos varias citas de este libro, de Dime, porque creemos también que son bien fundamentales, ¿cierto?, para entender la importancia de la conversación o discusión literaria, y también porque van así como directo al hueso, en verdad, así como súper concreto, como que uno dice, sí, esto es, en verdad, hay que hacer la conversación porque pasa esto con la lectura. Entonces, tenemos varias citas de este libro, que lo editó el Fondo de Cultura Económica hace varios años, ha sacado varias reimpresiones, a veces está muy agotado, pero el que pueda acceder a él, ¿cierto?, lo invitamos a que lo lea, un texto bastante sencillo de leer, rápido, práctico, sí. Creo que también lo podrían encontrar en PDF ahí por la web, para quizás los que
como puedan tener acceso al libro. Y quizás también está en la biblioteca escolar digital, porque hay hartos libros de mediación, no estoy segura, Sí. no lo he buscado, pero... Sí, de hecho, en los planes ahí. y programas de lenguaje del Ministerio de Educación lo recomiendan harto, como que ha aparecido en los últimos años harto en la bibliografía general de los planes y programas. Sí. Bueno, ¿qué dice Chambers? El acto de la lectura radica en hablar sobre lo que has leído. Claro. ¿Ya? Yo encuentro que es impresionante y en verdad le da una vuelta a lo que significa leer. Claro, fondo, amplía porque el concepto de la lectura, de pasar la vista sobre las páginas y crear interpretaciones y hacerle un acto social, finalmente. Claro, acá ya, bueno, ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, pero evidentemente ya la lectura no es solamente decodificar, ya no es solamente reconocer ciertas palabras, y también hemos subrayado, ¿cierto?, la idea de que la lectura es interpretar finalmente, interpretar la realidad. Pero acá, como dice Isa, también es otra vuelta finalmente, o sea, como ya la lectura tampoco es interpretar, sino que la lectura es socializar, es hablar sobre eso, o sea, como sobre lo que te tocó leer o lo que elegiste leer. Bueno, y Chambers en realidad, tiene toda una teoría sobre el hablar y sobre el comunicar, que es súper interesante. Vamos a ver si podemos profundizar después en ella. Pero tiene que ver con la autoestima lectora, por ejemplo, tiene que ver con el comunicar honorablemente, que eso tiene que ver con el explorarse a uno mismo también. Cuando creo que está la cita más adelante, por eso no me quiero adelantar tanto, pero si está, se los digo en ese minuto, si no, vuelvo atrás. Claro, esa era la que venía. Chambers, con este enfoque dime, dice que es una forma propone que los niños también pueden ser críticos literarios. Entonces propone un enfoque para ayudar a los niños a hablar o comunicar honorablemente, como él dice, y escuchar también bien sobre los libros que han leído. Nosotros agregamos el escuchar pensando en que en las conversaciones literarias, sobre todo al inicio, o quizá en el sistema escolar, es muy habitual que los niños no se escuchen entre ellos. Hay una relación bastante vertical con el adulto. De hecho, se juega como a un juego que es de tratar de adivinar lo que el adulto piensa para responder lo que el adulto quiere escuchar. Los niños muchas veces se guardan lo que realmente piensan o sienten por el temor a estar equivocados. Entonces, Chambers propone que con este enfoque y al ayudar a los niños a hablar sobre lo que ellos realmente piensan, al validarlos, también podemos ayudar finalmente a acercarlos a la lectura en esta exploración y conexión personal. Ya no es como por hacer la tarea de decir lo que socialmente sería lo correcto, sino el encontrarle mi propio sentido a la lectura. Claro. Hay, en relación a eso, bueno, y a lo que hemos comentado, habían como dos preguntas o comentarios que hacían como referencia a la pedagogía dialógica, y que preguntaban si la conversación literaria es como parte de ese proceso pedagógico o tiene fundamento. En verdad, yo no sé, no sé si tú, Isa, pero tiene mucho que ver en el fondo. O sea, como sí. La pedagogía dialógica básicamente se basa en dar el espacio para el diálogo, y la conversación literaria es un espacio de diálogo sobre libros y sobre lecturas. Entonces, de hecho es súper buen complemento. Yo, por ejemplo, cuando partí con la conversación literaria, usé varias cosas. Ahí estudié un poco de la pedagogía dialógica, porque usé varios elementos que proponían para mejorar el diálogo.
porque efectivamente pasaba esto de que los niños trataban de adivinar lo que yo estaba, lo que querían que yo escuchar. Sí, sí. Ahí una de las cosas que hay que tener súper claro, y que lo vamos a ver en la próxima sesión con más detalle, es que la conversación literaria es un proceso súper largo. O sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos construyendo lo que hoy en día es el laboratorio de lectura creativa, que es básicamente un taller literario de escritura y discusión literaria y de crítica. Uno de los grandes problemas que teníamos es que todos los niños querían hablar, pero pocos se escuchaban. Entonces, lo pongo solamente como ejemplo de una situación que lo más probable es que también todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy en día se trabajan en colegio, han vivido o van a vivir. O sea, como sobre todo con niños que quizás de los 11 años hacia arriba ya cuesta mucho que se escuchen. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana que empiezan a conversar sobre el libro. Entonces, es todo un proceso súper largo porque ya hay dinámicas, no sé, más culturales tal vez como súper arraigadas. Entonces, pero claro, como dice acá Chambers, hablar sobre libros es una actividad valiosa, pero también el mejor entrenamiento que existe para hablar bien sobre otras cosas. Entonces, podría ser una muy buena herramienta para resolver todas esas situaciones, incluso que tienen que ver más con la interacción social entre los niños y niñas. Bueno, y hoy día estamos siendo los reyes de la cita, pero... Sí. Claro, es que, insisto, hoy día es como para así que les queda todo así como sumamente claro de que la conversación literaria es fundamental. Entonces, por eso estamos, y como decía el título, conversación literaria, como los fundamentos de la conversación, o sea, como, ¿por qué es tan importante? Por eso tenemos muchas citas. De hecho, se los Además cuento un poco como anécdota, cuando armamos la presentación con la Isa, estábamos como buscando nuestras frases subrayadas del Dime, porque realmente son súper buenas, pues van así como muy al callo. Nos dimos cuenta que teníamos el Dime todo marcado, lleno de post-its. ¿Sí? Pero bueno. Es que es un libro que en realidad, al tratar de explicar lo que dice, finalmente volvíamos a la cita original, porque es súper concreto y súper práctico también. Bueno, y Chambers dice, al explicar, ¿cierto?, como tratar de darle una explicación a este enfoque, dice, el punto principal del enfoque Dime es que nosotros realmente queramos escuchar la experiencia del lector, gozo o su falta, pensamientos, sentimientos, recuerdos y lo que sea que el lector quiera comunicar. Para que esto ocurra, el lector debe confiar en que la maestra o el maestro realmente busca una reacción honesta y que todo puede ser comunicado honorablemente. Claro, a eso apuntaba un poco Chambers con esto de la horizontalidad, de que si es que en realidad tenemos este ambiente de la lectura donde yo siempre tengo la razón o doy como charlas magistrales sobre lo que el libro quiere decir, los niños siempre van a pensar que yo ya sé lo que dice el libro y que hay una sola interpretación. Entonces, lo que apunta con comunicar honorablemente es que todo se puede decir, que no solamente que me puede gustar o no gustar un libro, pero yo tengo que poder justificar el por qué no me gusta. Eso, y que eso en realidad. Sí, y creo que también acá el rol de que tenga el encargado de biblioteca o el profesor o profesora, quizás volvemos, ¿cierto?, a esta idea que hablabas tú recién de horizontalidad, de la importancia que tiene el mediador en este momento, porque, y creo que nos ha pasado también muchas veces, que
hay que ser honesto, a veces al niño que es el más desordenado del curso, nos cuesta escucharlo y decimos ya no, después ya vaya a la esquina o cualquier cosa, ya anda a pasear al patio, pero también en nuestra experiencia muchas veces el que es más desordenado y que en verdad a nosotros muchas veces también nos aburre, dice algo súper bueno, así dice como que se manda la tremenda opinión sobre el libro y en verdad uno se sorprende. Entonces, nos ha pasado también con chicos del espectro autista, ¿cierto? Que muchas veces están como en lo suyo y son después los que hacen toda una reflexión o una interpretación súper buena de lo que se está conversando. Entonces, también lo pongo como un poco adelanto quizás de las experiencias que hemos tenido nosotros, pero creo que ahí el rol del adulto, del mediador, es súper fundamental en esto. O sea, Chambers lo dice súper claro. Bueno, lo que queremos lograr es escuchar la experiencia del otro, ¿qué le pasa al otro? No imponer lecturas, no imponer pensamientos. Claro, mi teoría, el por qué estos niños más desordenados o niños con TEA pueden quizás justamente ir como a hacer las grandes, llevarla en las conversaciones, quizás, dar las grandes ideas que hagan que fluya la conversación, es justamente porque muchas veces no les interesa esta aceptación del adulto. No, entonces, al darse cuenta los otros niños de que, dijo que no le gustaba el libro y no pasó nada, finalmente son los que derriban esta barrera que existe, aunque nosotros no la queramos poner, viene preconfigurada dentro del sistema educativo. Es como una herencia que vamos arrastrando. Entonces... Sí. Y lo otro que quería decir en relación a esta cita de Chambers es que dos cosas en verdad. Una es que la conversación literaria siempre va a ser distinta, entonces también muchas veces por tiempo, por ahorro de tiempo, uno, no sé, en la selección de libros, bueno, dice, este libro lo voy a dejar para primero y segundo básico, y hago las mismas preguntas, ¿cierto? Que puede resultar súper bien o puede resultar muy mal también. O lo que diga, no sé, lo que se discuta en el grupo del primero básico A puede ser lo mismo que se discuta en el primero básico B, pero también el primero básico B puede establecer una discusión súper distinta. Y eso hay que tener claridad también de esa situación, que son lectores distintos, son personas distintas, por lo tanto las experiencias van a ser distintas también. De ahí también lo otro que quería agregar en ese sentido, que igual también yo lo vamos a comentar, estoy como adelantando cosas nomás que van saliendo, sí. es como la capacidad de improvisar que debe tener el mediador de lectura. Porque sí, si bien uno planifica todas sus preguntas, ¿cierto? Bueno, quiero guiar la conversación de esta forma, por este lado, las chicas y los chicos van a tener lecturas distintas, por lo tanto tengo que saber salirme de este esquema que tengo para entrar en el esquema que están proponiendo ellos. Sí, yo diría que la receta, si podemos decirla así, de la conversación literaria perfecta es un equilibrio entre planificación e improvisación, porque sin la planificación no voy a poder tener todas las herramientas a mano para ahondar o como navegar por la conversación. Pero si es que yo solamente me guío por mi planificación, me voy a perder todas las oportunidades de conexión y de exploración en conjunto con los niños. Y ya nos saltamos hasta las experiencias prácticas de la próxima semana. Sí, sí, acá nos están escribiendo varias cosas sobre eso. Por ejemplo, Carlos dice, lo interesante y genial de la conversación es cuando los niños vuelven al texto para sustentar lo que comparten con el grupo, cuando sustentan sus hipótesis construidas durante la lectura a voz alta. Eso hace riquísimo el trabajo del mediador. Bueno, es parte de eso es que el mediador también lo está haciendo muy bien. Claro, es parte de este proceso. Lo más probable es que en la primera conversación, o sea, ojalá salga por lo menos un niño o niña
que sustente, claro, que respalde lo que está diciendo en el texto, pero es parte del proceso, o sea, es una de las cosas a las que queremos llegar con el tiempo. Bueno, la otra enfoque, el otro enfoque es el que ya comentaba Isabel, que ella ha practicado un poco más este enfoque, el de Helen Duffy, o como yo le digo, Helen Duty, ¿no? Elegantísimo te salió, David. ¿Qué quieres que te diga? Lo practiqué la pronunciación, bueno, inglesa, irlandesa. Hace filosofía para niños, específicamente trabaja con filosofía visual, ¿cierto? Y lo entretenido de esto es que son preguntas que van abriendo más preguntas, que también es algo fundamental, ¿cierto? En la conversación o en la discusión literaria. Sí. Sí, Ellen Duffy, o Ellen Duffy, dice que básicamente los niños tienen esto de explorar el mundo y tienen una curiosidad innata por el mundo. Entonces ella lo que hace es basarse en la literatura o como un elemento concreto para hacer filosofía y proponer preguntas, tal como decías, que generen más preguntas y que nos hagan reflexionar en conjunto y buscar como una explicación colectiva. Ella tiene como dos proyectos que a mí me gustan mucho, personalmente. Uno es la colección de libros de Wonder Thunder, que es una colección de filosofía visual para niños, tal como decías, donde a partir de ilustraciones de Daniela Martagón, crean 1.000.000 de lecturas que básicamente hay que dar vuelta al libro para mirar esta imagen desde distintas miradas, de distintas aproximaciones, que en el fondo nos mueven un poco la base de lo que normalmente damos por hecho y nos generan preguntas básicas, pero muy interesantes de responder. Y por otro lado está el libro el proyecto de filosofía la de tres, que ella fue a un jardín infantil e hizo filosofía con niños de 3 a 6 años más o menos, que era el mismo grupo que que fueron creciendo. Entonces hizo conversación literaria a partir de libros, iban hablando de lo que le pasaba a los personajes, iban como cuestionándose el mundo que ya tenían tan fijos a partir con la excusa de un libro. Básicamente se adapta mucho a la personalidad de ella, que es filósofa y amante de libros álbumes, entonces combinó esas dos pasiones y creó estos como métodos o enfoques. Chambers decía que básicamente Dime no es un método, sino que es un enfoque que tiene que ser adaptado a la personalidad propia. Y eso tiene que ver con lo que hablaba de la improvisación que decía David. En este caso, por ejemplo, ella buscó la excusa de la conversación y lo adaptó a sus pasiones, a su personalidad. Entonces, son muy divertidas las preguntas. Les queremos mostrar un ejemplo. Oh, no sé qué pasó. Ahí, me lo había saltado. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de los libros de Wonder Thunder, que es sobre como el cuerpo humano o el estar vivo. No me acuerdo bien el tema, pero acá si ven, muestran una ilustración de una operación de cerebro y nos hacen distintas preguntas. Por ejemplo, después de la operación, ¿el niño seguirá siendo el mismo?
son preguntas, si se fijan, que no tienen una respuesta fija, que se basan más en opiniones que en hechos, pero sí el mediador puede ayudar a comunicar honorablemente. Ya vamos a ver cuál es el rol del mediador y cuáles son las cosas que tiene que ayudar a hacer. Por ejemplo, puede ayudar a argumentar bien la respuesta, que puede ser más intuitiva desde el niño, y ayudarle a buscar argumentos que vayan justificando ese pensamiento. Por ejemplo, ¿tendría ventajas tener más de un cerebro y desventajas? ¿Qué consecuencias crees que tendrá esta operación para el niño? Si tuvieras 2 o 3 cerebros, ¿serías 2 o 3 personas? Y así. Y bueno, el último enfoque al que nos queremos referir hoy día es el método de cooperación interpretativa, que ya hemos hecho quizá un pequeño adelanto con Humberto Eco. Y bueno, ahí les vamos a compartir el texto también, que está bastante interesante y es súper breve, son solo 20 páginas, un PDF de la revista Árabe, donde Aurora Martínez se refiere un poco a este método de cooperación interpretativa, donde también está súper escolarizado, igual que el enfoque DIME, por ejemplo, y también se basa, ¿cierto?, en la construcción colectiva de significados, de sentidos, de interpretación. Sí. Sí, a mí como lo que más me gustó de esto es que analiza un poco el cómo en la escuela se puede perder o retomar el gusto por la lectura dependiendo de la mediación que se haga. Y ahí me acordé un poco de esta frase de Fanuel Hanan Díaz, que decía que tanto la familia como la escuela nos peloteábamos un poco la responsabilidad de la mediación lectora. Entonces la familia decía, bueno, el colegio se tendrá que encargar, y el colegio, bueno, pero si es que no se lee en las casas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y él decía, bueno, en realidad lo tenemos que resolver en conjunto. La familia tiene que proveer espacios de lectura afectiva, y también el colegio hacer lo mismo. Tiene que crear espacios que no sean solo de lectura instrumentalizada, sino que aprovechar como este círculo social para estimular el compartir y el hablar de libros. Claro. Este es un enfoque que está obviamente centrado en el aprendizaje, no lo deja fuera, y creo que también eso es súper importante, porque mencionarlo, o sea, nosotros en ningún momento como que hemos dejado de lado el tema del aprendizaje, ¿cierto?, como parte de la lectura o de este proceso social de lectura, pero sí creo que estos 3 enfoques apuntan a algo más, ¿cierto? Como dice acá, por ejemplo, recreación más aprendizaje. Perfectamente se pueden ocupar estos enfoques en el espacio aula, pero también se podrían ocupar en el espacio biblioteca, durante la hora de biblioteca, pero también quizá en espacios incluso más informales, como podría ser un club de lectura con mis amigos, tal vez, ¿cierto? Como en una situación donde quizá cuesta empezar a hablar sobre el libro y yo pueda tener una serie de preguntas preparadas o de algunos temas que me gustaría abordar. Claro. Más que el método, ahí cambian el enfoque de las preguntas que queremos hacer. Pero
igual siempre tenemos que preparar las preguntas y estar también abiertos a lo que pueda llegar. Y yo creo que quisimos poner el recreación como separado, porque es justamente en esta creación colectiva donde está lo entretenido, que está el aspecto social de la lectura. Sí, acá cuando Aurora Martín hablaba un poco de la metodología de este método de cooperación, siempre era así como armar grupos. Lo primero era armar grupos para poder discutir. Jamás era así como, incluso cuando tenía como un fin más relacionado al aprendizaje, jamás era así como, bueno, leíste el libro, toma la prueba y responde ya lo que sabes, sino que era siempre como, el primer paso es armar un grupo para construir cierto este conocimiento social o el aprendizaje social. Siempre era así como fundamental que fuese comunitario, que fuese colaborativo. Claro, Aurora Martínez propone este método como una herramienta para llegar a los niveles más altos o para superar los niveles de interpretación que hacen los niños de secundaria, habla más que nada. Básicamente tenemos niveles de lectura que van desde la decodificación hasta la interpretación. Ese es como ya el círculo más, el nivel como más profundo de comprensión lectora, cuando ya somos capaces de leer lo que dice el texto y además interpretar y dar una opinión al respecto. Entonces, ella propone este método como una excelente herramienta para, además de como crear el hábito lector, también una experiencia de aprendizaje. Sí, yo creo que los tres son experiencias y eso es importante mencionar, como que acá lo importante está en el camino y no en el resultado, a diferencia de otras formas para llegar a la comprensión lectora. Nos saltamos una diapositiva, pero era como la puertadita nomás para lo que viene. ¿Está? No, la anterior, pero era solo como el título de lo que viene. Esa, porque es necesaria la conversación literaria. Bueno, se responde con lo que viene en todo caso. Y acá también creo que es súper claro y súper concreto lo que las personas hacen al hablar de sus lecturas es compartir. Finalmente, para eso es la conversación. O sea, tiene un fin social el hablar de la lectura, el conversar sobre el libro, el discutir sobre lo que hemos leído. Claro, acá volvemos un poco al inicio de la presentación cuando hablábamos como el acto social de la lectura. Y ahí nos saltamos una información porque se podía responder ahora, que tiene que ver con los altos índices que tenemos en Chile de lectura asociada a la obligatoriedad. Aproximadamente el 50% de los chilenos leemos, pero de ese porcentaje, muchos lo hacen por obligación, ya sea por estudio o por trabajo, porque esto me sirve, me es útil, pero un muy bajo porcentaje lo hace por placer. Y creemos que en el fondo una de las formas que se puede mejorar esto es potenciar la lectura como un acto social, porque si yo puedo encontrar placer en la lectura, ya no solo lo voy a asociar a lo instrumental, sino también a una posibilidad de ocio. Claro. Bueno, y eso se hace cuando en la conversación literaria en sí, cuando podemos compartir. Y hay tres, bueno, hay más cosas que las que compartimos, pero principalmente compartimos los entusiasmos, los desconciertos y las conexiones. Con entusiasmo nos referimos a lo que nos gustó o no nos gustó, más como lo que nos hizo sentir, que quizás, adelantándome también a la próxima sesión, es una de las primeras preguntas que debería ir. Por desconciertos es como lo que no comprendemos bien, las dificultades. Y al compartir
las dificultades podemos producir como una especie de andamiaje donde podamos ir resolviéndolas y afrontándolas juntos. Y por conexiones nos referimos, Chambers, Chambers se refiere a ciertos como patrones que nos hacen, que pueden estar tanto en otros textos o en distintos textos, tiene que ver más con la intertextualidad, que nos hacen conectar este libro con otras experiencias de lectura que yo ya tuve y nos pueden ayudar a afrontar mejor la experiencia de lectura. En el fondo, Chambers dice como que nos cuesta un poco vivir en el caos a los seres humanos. Entonces, al sentir que esto en realidad no es completamente nuevo, que esto se parece a otra cosa, tenemos la tendencia a ordenar. Y estas conexiones además nos sirven para ampliar referentes. Por ejemplo, si David me dice, oh, y este se parece a tal libro que yo no me he leído, muy probablemente lo voy a buscar. No sé si quieres agregar algo, David. No, todo bien. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir ya... Más rápido, porque vamos en la mitad de la presentación. No, si estamos ya casi avanzados, estamos ya llegando a la parte final, de hecho. Sí, solo que también me llama mucho la atención en este esquema la palabra desconcierto, que es tan importante, ¿cierto?, al momento de una post-lectura, así como ¿por qué me tiene que gustar todo? ¿Por qué me tienen que pasar solo cosas bonitas, buenas, bacanes con la lectura? Sino que también implica otras cosas. Sí, y muchas veces no entendemos también que lo que no nos gusta es porque como que no lo entendemos bien o porque ponemos barreras, básicamente. Sí, es buena esa palabra. Bueno, este es otro esquema que también le tenemos mucho cariño ya, incluso porque... Sí, ya es parte de nosotros, casi tatuado. Sí, el círculo virtuoso de la lectura. Que también hace referencia a Chambers, obviamente, que también se lo pedimos prestado. Y un poco, si se fijan, ¿cierto?, con los conceptos claves, lo que hemos estado hablando todo el rato, quizás desde julio hasta hoy en día, como este proceso ya de mediación lectora, donde hay un adulto facilitador, pero también pasa, ¿cierto?, que no solamente es un facilitador de libros para que otras personas puedan leer, sino que también hay una selección previa, hay una lectura y también hay una respuesta, y es como quizás como una especie no sé si decirlo como un argumento, o sea, como un círculo tautológico, no sé, como algo que está dando vueltas todo el rato, que va y viene, que... Sí, como una espiral, como el podríamos esquema, decir. claro, como una espiral, como que, selecciono para que haya una respuesta, pero que también hay una lectura, pero a través de la lectura hay una respuesta, y gracias a esa respuesta vuelvo a seleccionar, y gracias a esa nueva selección hay una nueva lectura. Sí. A mí me gusta mucho acá la palabra, el quiero disfrutarlo otra vez, y que ese momento sea la conversación. En el fondo, ¿qué es lo que nos pasa? Yo me acuerdo una vez que me leí un libro en una micro y lo único que quería era bajarme y conversar con alguien de ese libro. Es cuando uno tiene acá la emoción del libro y esta conversación, ya sea la conversación formal o la plática informal, sea a donde uno decanta las ideas que tiene del libro. Y sí, que eso sea justamente lo que impulse el querer volver a retomar un libro y volver a querer leer otra vez. Hay un libro que les recomiendo mucho, una novela que no es infantil, obviamente, es una novela que se llama La librería, de Penélope Fitzgerald, siempre me cuesta mucho pronunciar, que también se hizo película, creo que la pueden encontrar en Netflix, los que usen Netflix. Sí, claro,
esta persona, que es la librera, este personaje protagonista, forma una amistad con uno de los, como del mejor lector del pueblo, que vive así como en un autoencierro, como que está autoexiliado en su casa, y ella le envía un libro de Ray Bradbury, si mal no recuerdo era Fahrenheit, y como que le pide así, y hacen un intercambio de cartas, y también siempre lo recuerdo mucho con esta frase, el quiero disfrutarlo otra vez, porque cómo fue tan importante el solo hecho de enviarle un libro a tal persona, en esta novela, para que él después se volviera loco por este autor y quisiera más novela y seguir conversando, ¿cierto?, de cada título. Sí. Ahí la Carola creo que dio ahí como el link para poder encontrarlo en la editorial. Bueno, pero volvemos a esto, ¿cierto? Al tema de la conversación literaria. Quiero disfrutarlo otra vez, la conversación formal, la plática informal. Es ahí, ¿cierto? Como de nuevo esta idea del mediador como el adulto que está facilitando, ¿cierto?, el espacio para esta conversación, que está dando el espacio, que está haciendo las preguntas, que está haciendo preguntas a partir de las respuestas, ¿cierto?, de los chicos, de las chicas, y en este caso, que también no solamente queda como en el acto de la discusión literaria, sino que, si, como vemos en este esquema, la respuesta, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, de nuestros lectores, hace que nosotros podamos también seleccionar otro libro de mejor forma. O sea, vamos ya conociendo, a través de estas respuestas, también vamos teniendo un conocimiento mucho más cercano y certero de nuestros lectores. Claro. Que implica que pueda seleccionar también los nuevos libros que vamos a compartir en la lectura en voz alta, y también pueda ir teniendo nuevas preguntas también. Bueno, y quisimos volver un poco al terminar la presentación, a poner en el centro, tal como en el círculo virtuoso de la lectura, al mediador, porque, tal como decía David, es el que pueda tanto crear un ambiente propicio para la conversación, como el ir regulando y dinamizando esta conversación. Bueno, volvemos también a Felipe Munita y la Mireya Manresa, porque en esta tesis sobre la mediación escolar, ellos como ofrecen 5 lineamientos o 5 roles que debiesen tener el mediador de la lectura. El primero es ayudar a la búsqueda de indicios textuales. Con esto quiere decir, en el texto siempre nos ofrecen como pistas claves, ¿verdad? Y a partir de esas pistas, nosotros podemos como indagar en en ofrecer una interpretación que no se aleje tanto de lo que nos quería decir el autor. Y aquí quizás ser un poco majaderos en que nosotros no somos quienes tenemos que responder la respuesta de esta búsqueda de la interpretación, sino que señalar ciertos indicios para que los niños puedan encontrar estas búsquedas de sentido. Por ejemplo, no sé, miren, ¿qué quiere decir? ¿Qué significará este sombrero que hay acá? O ir señalando detalles que puedan como desenredar la madeja, podríamos decir. Un segundo rol es ayudar en la construcción y fundamentación de sus argumentos. Y esto tiene que ver con el comunicar honorablemente que nos decía Chambers. Acá nosotros como mediadores les tenemos que ayudar a los niños a ir argumentando y construir justificaciones construir argumentos que ayuden a justificar
sus intuiciones o estos indicios que encontraron, que los puedan ir como hilando en buenos argumentos para aclarar sus ideas. La tercera es relacionar la discusión con otros libros y saberes previos, que tiene que ver un poco con esto de las conexiones. Como ya decíamos, no nos gusta esto de vivir en el caos, y esto permite el ampliar referentes y también conocer los referentes que nos dan los niños. Claro, sí. De hecho había una pregunta por ahí, no sé si era pregunta o comentario, se me perdió, pero como el tema de comentar libros con películas, quizás como hacer la comparación y todo eso, bueno, creo que es fundamental también. Creo que sí, parte de los saberes previos de nuestros niños y jóvenes son más visuales, ¿cierto? Que letrados, tal vez, ¿cierto? Son más audiovisuales, son más musicales, entonces también hay que tener esa apertura, ¿cierto? A poder hacer esa relación. Sí, y además que yo siento que se forma algo bastante enriquecedor al compartir esas cosas, que tiene que ver con que hay una mayor permeabilidad entre los mundos. Ellos nos dan a conocer también sus gustos, sus estéticas de valoración también, lo que ellos valoran y lo que no. Sí, a mí me parece que es como fundamental, porque se amplía, pensando solamente en la escuela, se amplía la lectura al ámbito de la vida y no se queda solo como encerrada en los muros de lo escolar. No sé si quedó como respondida la pregunta, pero... bueno, otro de las funciones del mediador es ofrecer un metalenguaje para hablar de libros. Con esto, Felipe Munita y la Mireia Manresa se refieren a ampliar el vocabulario de los niños. Por ejemplo, ¿qué les va a ayudar a organizar mejor sus ideas? Por ejemplo, los niños al principio hablan de dibujos, y después, con ayuda de un mediador, pueden empezar a hablar de ilustraciones. Después empiezan a aparecer como naturalmente en una conversación literaria, cuando hablan de los personajes y hablan de trama, y se empieza a enriquecer su vocabulario, lo que les ayuda a mejorar y como dar una mayor firmeza a esta conversación. Sí, lo importante sí es que no se trata de llenar de tecnicismos el primer día de conversación, sino que también una construcción súper a largo plazo. O sea, conversación 1... Y van saliendo de manera natural. Claro, en conversación 1 vamos a hablar de si nos gustó o no nos gustó el libro, pero quizás la sesión, no sé, 200 de conversación literaria, ahí obviamente ya el mediador, ¿cierto?, en todo ese proceso de las distintas sesiones va a ir ofreciendo, ¿cierto?, como este lenguaje quizá un poco más técnico que nos sirve para entender, ¿cierto?, el libro y lo que estamos leyendo. O sea, claro, sería así súper bueno, no sé, que un niño hable de la guarda, por ejemplo, en un álbum para apoyarse en lo que está opinando. Claro, y que finalmente empieza a pasar, porque ellos mismos empiezan a necesitar ese lenguaje para referirse a cosas, como cuando dicen, por ejemplo, lo de la guarda, es que esa página que une la tapa con el libro, ahí salía algo. Entonces uno naturalmente le dice, en las guardas. No es que uno vaya a decirle, esta es la guarda. Es lo mismo que cuando vamos al cine y con un niño, por ejemplo, no le vamos a decir, es que te gustó el plano cenital, sino que muchas veces quizá el niño va a decir, me gustó ese plano que se ve, o sea, no ese plano, cuando se veía todo desde arriba, y el mismo niño va a necesitar quizá esa palabra de plano, no sé si cenital, pero sí
uno puede aprovechar esa oportunidad para ampliar el vocabulario que después le puede servir para favorecer el entendimiento de lo que quiere decir. Y por último, como una quinta función, y quizás en la misma etapa de la conversación literaria, es reformular, sintetizar y sistematizar lo dicho para hacer progresar la discusión y para fijar conceptos y contenidos. Con esto se refiere a que vayamos tomando acuerdos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si es que queremos ir avanzando en este proceso de discusión, tal como lo ha dicho David muchas veces, este no es una instancia única que empieza y se termina en un corto plazo. Para que esto pueda ir creciendo, necesitamos ir ordenando. Y en este orden lo hacemos mediante esta síntesis y esta sistematización de lo dicho. Si los niños saben que al final de cada conversación vamos a hacer esta síntesis, ellos también van a poder ir ordenando en su cabeza ciertas ideas basales para entender mejor y para fijar ciertos conceptos. No sé si quedó claro o hay preguntas respecto a las funciones del mediador. Había una pregunta que se refería a qué son los indicios textuales. Son como pistas que están en el texto, que lo que decía Eco un poco, es estos vacíos que insinúan pero no dicen. Claro. O sea, son por las ejemplo, pistas estoy pensando en los álbumes para y llenar esos vacíos. Claro. Y en Anthony Brown, cuando quizás una determinada ilustración nos habla de todo un mundo que nosotros mismos tenemos que rellenar. No sé qué libro ya he spoilereado bastante, que no les pueda embarrar de nuevo, porque en este seminario, como para poner un ejemplo concreto. Estoy pensando, no sé, en Voces en el Parque, con qué querrán decir, por ejemplo, los faroles, qué querrá decir la vestimenta de cada uno de los personajes, qué querrá decir que estas 4 texturas distintas, ¿por qué dirá primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz? ¿Por qué se llamará Voces en el Parque? Ir como tomando cada uno de los hilos que están en el texto y que juntos vayamos buscando y vayamos explorando este texto para poder construir significados. No sé si quedó más claro. Yo diría que sí. Bueno, y nos queda una sola diapositiva que yo creo que igual vamos a retomar en la parte práctica porque son un poco consejos prácticos también. Sí. Este es el engarce. Sí, bueno, lo leemos rápidamente y pasamos a las preguntas que hayan quedado pendientes. Uno de los consejos es creer que esta actividad es necesaria para avanzar en nuestra tarea de formar lectores o comunidades lectoras. Eso es fundamental, o sea, como estar súper consciente que es importante la conversación literaria. Por ahí Sofía decía así como, bueno, hay profesores y hay encargados de biblioteca que no les gusta leer, entonces es imposible transmitir ese gusto a los niños, y acá pasa un poco lo mismo, o sea, si nosotros no queremos conversar, si no damos los espacios de conversación, jamás se va a poder discutir sobre los libros. Claro, Chambers lo decía en una de las citas que pusimos. Nosotros, el mediador tiene que estar convencido de y querer escuchar lo que dicen los niños y estar convencido de que esta es efectivamente una muy buena herramienta para la conformación de un lector. Bueno, el otro dice,
tener fuertes motivaciones personales, ser lector, fundamental, motivar a niños y jóvenes expresando respeto por cada respuesta que den. Eso es súper importante y que también ya lo hemos visto en esta hora. Respetar a los más silenciosos, en algún momento querrán hablar. Eso es fundamental, o sea, como ir siendo como un súper buen coordinador, ¿cierto?, de la toma de palabras. Sí. Y no insistir al que no quiera hablar, pero también hay un poco ir conversando, ¿cierto? Como siempre hay uno o dos niños que quieren conversar todo el rato y que quieren dar su opinión, entonces hay un poco ir formando de a poquito, ¿cierto? Este espacio donde todas se puedan escuchar. Bueno, ahí la pedagogía dialógica puede apoyar bastante. Y como yo creo que algo súper importante explicarle, quizás nos estamos pasando también a la próxima semana, que son los aspectos más prácticos, pero es fundamental explicarle a los niños lo que queremos conseguir. Como claro, que este espacio lo creamos todos juntos, que acá no existe esa verticalidad, sino que sin que ellos hablen y sin que comenten y que acá no existen los errores, esto no avanza. Esto es súper importante también lo que viene, elegir un curso con el que se pueda trabajar. O sea, sobre todo si están comenzando con la conversación literaria, nadie nace experto en nada, por lo tanto, obviamente una práctica que con el tiempo, ¿cierto? Y con la constancia uno se va haciendo más experto. Entonces, es recomendable, ¿cierto? Partir, en el caso si sean profesores o encargados de biblioteca, partir como con los cursos que son más amables finalmente, con que hay menos desorden, hay menos bullicio. Uno tiene más feeling, porque sí, uno claro, como mediador quizás puede tener más como fiato con los adolescentes o quizás con primero básico. Todo tiene que ver con esto que decía Chambers, de que yo lo tengo que aterrizar a mi propia personalidad y contexto. Claro. Entonces, si yo creo que me comunico mejor con los adolescentes, quizás tengo que partir con un curso con niños más grandes, pero si me he dado cuenta que en realidad tengo mejor llegada con cursos más chicos, le doy con los más chicos. Y claro, hay cursos que son súper participativos casi en todos los colegios, como tercero básico. Yo siento que los terceros básicos siempre son, o sea, no siempre, pero sí son muy propicios a conversar. Es una edad que no tienen tanta vergüenza, que ya también se conocen entre ellos, entonces... Super. Ahí sí, alguien nos silenció. En el caso de si es encargado de biblioteca o no es profesora, ¿cierto? Y está compartiendo con un curso que es más conocido por algún profesor o profesora, pedir la presencia, ¿cierto? Que el profesor o profesora también sea un lector más dentro de la conversación literaria. Y si la conversación es dirigida por el profesor, ¿cierto? Y está el asistente de educación o la encargada de biblioteca, también involucrarlo en ese proceso, o sea, que no se quede ajeno. Esperar poca respuesta al principio es lo más probable, ¿cierto? Que hayan preguntas sí, ¿no? Los niños también están súper poco acostumbrados a que se les pida la opinión, están muy acostumbrados a las preguntas como cuál es el tipo de narrador, cómo se vestía el personaje, etcétera, pero no a preguntas donde ellos tienen que hablar de lo que piensan del personaje o del libro o de tal tema. Y claro, obviamente, o nos va a pasar esto que decía Chambers, de que en el fondo jugamos a esto de que los niños tratan de adivinar lo que estamos pensando y lo que queremos oír nosotros como adultos, entonces ellos inhiben sus propias respuestas y están un poco acostumbrados a eso, de inhibir las respuestas que refieran a lo que realmente piensan o sienten. Bueno, y poco a poco, ¿cierto?, ofrecer un metalenguaje para hablar de libros. Bueno, igual todo esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión, pero... bueno, eso es por ahora, los aspectos teóricos y los fundamentos de la conversación literaria. No sé si han quedado unas preguntas. Isa, tú sigue conversando, yo voy y vuelvo en 5 segundos porque voy a buscar al Clemente que está
Encerrado en el closet. Isa, había una pregunta sobre ofrecer el metalenguaje, para que puedas explicar un poco, bueno, que tiene que ver con lo mismo que hablabas recién de referirse a las guardas o referirse a los conceptos que son más específicos, pero para que lo expliques un poco más. Claro, tal como decía David, ir poco a poco como entregando vocabulario para que los niños puedan ir apropiándose de un vocabulario más técnico, podríamos decir. Entonces, claro, hablar, por ejemplo, con el ofrecer metalenguaje nos pasa también que se pueden engarzar con lo del... con el tipo de preguntas que hacemos. Por ejemplo, ¿saben cuál es qué les parece lo que le pasó al personaje principal? Y quizás no haya ninguna pregunta, porque personaje principal puede ser un concepto que ellos no estén acostumbrados o no sepan qué es. Entonces, volvemos atrás y dicen, volvemos a asegurarnos que exista, que todos tengan claro qué es, todos saben quién es el personaje principal, volvemos un poco atrás. Y ya si los niños dicen, sí, es, no sé, Frederick. Entonces, podemos reformular la pregunta y así vamos también como entregando vocabulario. O eso que decía de la guarda pasa, es habitual. Yo creo que varios encargados de biblioteca de los que están acá pueden decirlo. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, qué fue lo que más les gustó del libro, al principio las respuestas son súper referenciales, o en los desconciertos. Hay algo que les haya parecido extraño, o que no hayan entendido bien, y muchos quieren volver a la guarda. Entonces, necesitan para futuras conversaciones, les es súper útil el saber que eso se llama guarda. No sé si quedó más claro o menos claro que antes, pero... No, o sea, yo creo que quedó claro, porque fuiste bien concreta con el ejemplo. Hay una pregunta que hace Bastián que me parece muy interesante de desarrollar, que dice, ¿uno debería ser imparcial en el momento de la mediación, evitar emitir opiniones y centrarse en los hechos? Es que yo creo que más que ser imparcial, yo creo que es tratar de empujar a que los niños hablen. Es súper difícil ser imparcial. Entonces creo que uno puede ser como el árbitro, como que toca el pito y da la pasada a uno y da la pasada a otro, y también ir jugando un poco con el lenguaje no verbal. Uno se da cuenta en las caras de los niños cuál es el que quiere hablar pero no se atreve, cuál es el que está en completo desacuerdo con lo que está diciendo el compañero, etc. Uno tiene que estar como con las antenas bien paradas. Eso yo creo que... en cuanto a la parcialidad o imparcialidad, yo creo que es difícil eso de ser imparcial, porque también es como ser más frío. En el fondo ya, yo opiné algo y no le puedo decir como, no va por ahí. Entonces yo creo que igual es bueno reforzar lo que están diciendo, pero también preguntar si es que alguien piensa otra cosa distinto. Sí, yo creo que en ese sentido también es importante como ser muy conscientes de lo que ambos han dicho con respecto a que esto es un proceso muy largo, sobre todo porque el sistema escolar no propicia que los niños puedan dar su opinión acerca de una cosa, sino que lo único que se espera en la sala de clases o en la biblioteca o en cualquier espacio educativo es que el niño responda lo correcto, y lo correcto tiene una sola dirección. Entonces creo que este proceso de la conversación es lo que va a permitir que los niños y los mediadores y los profesores den un espacio para poder decir otras cosas, y no solo lo que tienen que responder, lo que se espera que respondan,
entienda. Y efectivamente que sean opiniones y que sean interpretaciones de lo leído, que no están, una vez más, que no están asociadas a una nota, a una evaluación, a un... Sí, eso que dijo el compañero está bien y lo que dijiste tú no está bien. O sea, creo que o sea, la riqueza de la conversación y de ese espacio creo que radica ahí, como en esa posibilidad de que los niños entiendan que no todo es bueno o es malo, es correcto, es incorrecto, tienes un 7 o tienes un 1, sino que hay una conversación propiamente tal y cada uno puede tener distintas opiniones y no es que una esté mal y una esté bien. Y eso es muy difícil de borrar, porque tal como dices, Carola, es una herencia que llevamos por años y años. Entonces, de hecho, hay una lingüista que hizo un estudio y el 60% de las veces que se hablaba en una clase lo hacía el profesor. Y de ese 60%, el 90% eran respuestas cerradas. O sea que eran sí, no, o hay que ponerse el DELAN y los niños completaban tal. Entonces, no les dejaban espacio para que ellos pudiesen pensar. Y eso yo creo que es una de las grandes riquezas de las bibliotecas, y en particular de la conversación literaria, que propician espacios de reflexión y de autoexploración, porque si al conversar y sobre libros yo puedo saber también lo que yo opino sobre el mundo. Claro, que son cosas que si uno no las conversa realmente no te das cuenta de lo que piensas acerca de algo, como que no tenés esa posibilidad de... Porque, claro, uno puede pensar, uno puede conversar consigo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ya ponerlo en voz alta es te da otra perspectiva y te va abriendo nuevas ideas. Entonces es realmente como que estas instancias hay que rescatarlas y hay que hacerlas proliferar todo el rato. O sea, como que realmente sirvan para todos, no solamente para los niños, sino que sobre todo, diría yo, para el mediador. Sí. O sea, ¿cuántos libros buenos también hemos conocido gracias a esas referencias que nos dan los niños? ¿Cuántas series? Sí, pues, sí. Creo que había otra pregunta que quería... Yo solo quería agregar respecto a la imparcialidad, que espero que no... O sea, si lo estoy repitiendo, pido disculpas. Es, bueno, como Isa decía, que es súper difícil ser imparcial. Creo que lo importante, como han dicho, es como no imponer la lectura, pero sí creo que la lectura de uno se puede evidenciar un poco en las preguntas que uno hace. O sea, uno tampoco impone la lectura propia en las preguntas, pero sí uno elige las preguntas que va a hacer. O sea, por tiempo no puedo hacer 100 preguntas, sino que voy a elegir 2 o 3 para abrir la conversación, y esas preguntas son fundamentales, ¿cierto? Y pueden tener mucha relación con la lectura que uno como mediador está haciendo del texto. O sea, de partida la selección del texto que uno hace ya no es imparcial. Ya es... Sí, pues, de todas maneras, porque por algo escoges ese libro y no escoges otro, por algo, claro, como dice el David, por algo también te decantas por una pregunta que uno espera que lleve a una línea de conversación, pero la idea es que esa línea de conversación también amplíe, ¿no? No vaya cerrando opiniones ni interpretaciones acerca del texto, sino que ojalá siempre abriendo. Claro. La mejor conversación literaria es la que no sale tal como fue planificada, siento yo. Cuando parte tal como fue planificada y se abre a mil ramas, porque ahí es mucho más enriquecedora para el mediador también. Sí, y con respecto a eso había un comentario más atrás de cómo retomar las preguntas o retomar la línea de conversación que había cuando, claro, en base a 2 o 3 comentarios de los niños, se va bifurcándola y se va a otro lado. Y claro, a lo mejor no siempre es necesario retomar esa línea inicial que tú tenías. Claro, igual yo siento que hay que escuchar bien esas preguntas o esos comentarios que están diciendo los niños, porque muchas veces son,
es que yo tengo un perro, yo tengo un gato, y ahí, claro, se va yendo como es que hacia yo otro salí a lado comprar ayer. Sí, sí. Claro, y cada vez se empieza a distanciar más, y ahí el mediador también tiene que como ver un poco Saber cómo, volver. entonces, claro, saber volver, pero a partir también desde los animales. Ya, cachamos que son los animales lo que, la mascota, la relación con la mascota, lo que le gustó. Entonces quizás no es por donde yo me iba. Ya, voy a seguir con Vos en el Parque, que quizás es uno de mis libros favoritos. Entonces, y entonces ya no voy por como la relación como parental, sino que me voy por las mascotas. ¿Y qué les pareció la relación que tenían Alberto y Victoria? Sí. Que eran los perros del cuento. Entonces, sí, como que hay que saber volver, pero también tomando el interés desde los niños. Sí, sí. Bueno, quedaron algunas preguntas, pero ya estamos súper en la hora. Lo importante es que la Isa y David vuelven el 28 de octubre con la última sesión de este ciclo. Así es que ahí podemos retomar ciertos elementos que yo creo que es importante que hagamos la distinción también entre cómo la conversación no es para evaluar un libro. Sí, es que está leyendo justo una pregunta que hace Pili, que tiene que ver también con cómo el análisis literario se amarra a esta conversación, y claro, se puede abordar, pero hay que ver desde dónde abordamos ese análisis, para que no caigamos de nuevo en esto de eso está bien o eso está mal. O sea, lo importante es que se quede también en la conversación, en la interpretación, en la divergencia de opiniones también. Ya pues, chiquillos, los felicito una vez más. Estuvo excelente. Creo que este es un tema fundamental también para lo que todos queremos, que es que todas las personas lean y disfruten de la lectura. Porque mientras más nos llenamos de buenas lecturas y de buenas conversaciones literarias, más vamos a querer seguir leyendo. Entonces, creo que este es un tema y un aspecto de la lectura que es muy importante rescatar y seguir siempre potenciando. Antes de que se despidan, una última cosa que es completamente administrativa, pero para cuando se inscriban, cuando completan los formularios de inscripción para los ciclos, recuerden o revisen, verifiquen que su mail esté bien escrito, porque de repente nos rebotan los mails y después nos alegan que no les llega el link, pero es porque el mail rebotó. Entonces, siempre verifiquen que su mail esté bien escrito en el formulario, porque es de ahí de donde sacamos la información para mandarles el link de conexión a Zoom. Ya, chiquillos, pueden ahora despedirse. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, gracias a todos. Nos vemos el 28, no el próximo miércoles. Recuerden que el próximo miércoles no tenemos ciclo, sino que volvemos el 28 de octubre. ¿Ya? La próxima semana, para que los que estén interesados, hay un seminario de Biblioteca Viva, así que en Fundación La Fuente y en Biblioteca Viva pueden encontrar toda esa información también para que se inscriban. Había gente Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Había gente que preguntó por el texto de Felipe Monita y Mireya Manresa. Ahí pueden leerla la próxima semana, porque son como 550 páginas de tesis. 700 también, sí. Así que ahí van a tener, sí. Eso. Y de respecto a los clubes de lectura, claro, hay de Biblioteca Viva, también están los de Troquel, y hay una publicación en la página de la Fundación, creo, sobre clubes de lectura. Clubes de lectura. Sí. Y en la página de Viva Leer también. Viva Leer. vivaleercopec.cl. Ahí lo pueden encontrar. Ya, muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos el 28. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Gracias.